sea, si en las administraciones públicas se preocuparan de detectar TDAH, dislexia y altas capacidades, se solucionaría el 90% del fracaso escolar que hoy tenemos. Sí, totalmente. Y además todo el impacto que tiene esto, como lo has mencionado tú, en la autoestima de los niños y de los adolescentes. El hecho de, pues veo que me esfuerzo, pero nunca llego a lo que se supone que tengo que llegar, ¿no? Hay estudios ya que nos demuestran que el 40% de los presos de las cárceles españolas tienen criterios de TDAH del adulto de tipo hiperactivo impulsivo y la mayoría con trastorno negativista sapiens. ¿Vale? En el TDAH, una cosa es la intensidad de los síntomas y otra cosa es la gravedad. ¿Vale? La intensidad de los síntomas determina cuánto me despisto, cuánta paciencia, etcétera, y la gravedad lo que determina es como yo puedo ver pacientes nuevos porque doy alta a pacientes, doy pacientes de alta porque ya no tienen tratamiento y porque están haciendo una vida normal. Y además, lo más dañinoso es que se lo hemos provocado nosotros. Es decir, si en medicina uno quiere prevenir la enfermedad, promocionar la salud, diagnosticar los problemas y solucionar las dificultades, pues algo que sería perfectamente prevenible y evitable si hiciéramos las cosas bien. Muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí en el podcast, en A Contracorriente, a una de las mayores autoridades en divulgación de contenido del sector, bueno, el nicho del TDAH en redes sociales. La mayoría de vosotras probablemente lo conocerá. Cualquier cosa que busques en YouTube sobre TDAH habitualmente es el primer resultado de búsqueda, y la verdad es que es una de las personas que más ganas teníamos de traer al podcast para que nos pueda aportar aquí su punto de vista del TDAH, todos sus consejos y que nos hable de su experiencia. Así que, sin más dilación, bienvenido, Manuel. Es para nosotros un placer tenerte aquí. Y nada, simplemente la primera pregunta siempre me gusta preguntarte quién es Manuel, qué relación tienes a día de hoy con el TDAH y, bueno, qué te ha traído hasta aquí. Mira, te voy a hacer un resumen breve. Primero, gracias por este espacio, por la bienvenida, la presentación y demás. Seguro que podemos darle información de interés y de primera calidad a todos los que nos están escuchando. Y yo siempre me defino como un neuropediatra, que básicamente es un pediatra especializado en neurología infantil, y que básicamente dentro de lo que es la neurología infantil se ha dedicado al proceso de análisis, evaluación, diagnóstico y mejora del neurodesarrollo. He llegado aquí casi por casualidad. Fui médico por casualidad, entre comillas lo de casualidad. Entré en medicina, elegí especialidad casi también por casualidad. Y dentro ya de la pediatría, casi que por rebote, acabé en la neurología pediátrica. Pero básicamente yo siempre digo a los padres que una de las claves de lo que soy, de lo que hago y demás, es haber detectado, haber visto cuáles eran muchos de los problemas de los chicos que veíamos en la consulta, en el hospital y demás en el día a día, y buscar la manera de ayudarles de la forma más adecuada posible a solucionar sus dificultades. Eso inicialmente se dio, entre comillas, y otra vez también por casualidad en el TDAH, y al final, pues como dicen por ahí, ¿no?, en muchos podcasts también de desarrollo del crecimiento personal, ¿no?, las decisiones pequeñas y puntuales que vas tomando a lo largo de la vida te van haciendo ir por un camino que al final pues decide lo que eres tú, casi que antes de lo que lo decidas tú mismo. Y bueno, de aquellas aguas a estos lodos y bueno, te podría explicar aquí una hora entera de todo ese camino, pero bueno, esto ya es demasiado aburrir a la gente. Que va, no te preocupes. De hecho, bueno, el podcast en sí va a tratar principalmente del TDAH, comorbilidades que tiene el TDAH, consejos para familias y gente que tenga TDAH, pero bueno, sería un buen inicio, ¿no?, que nos describieses para ti qué es el TDAH, si crees que tiene cura o no tiene cura. Bueno, que nos des tu punto de vista sobre esta neurodivergencia, ¿no? Pues mira, te lo voy a definir de una forma bastante sencilla, bastante clara y bastante concreta. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, una alteración en el camino normal del proceso de neurodesarrollo en el que se producen una serie de modificaciones en nuestra estructura cerebral,
del origen que sea, ya sea genético, hereditario, que es la inmensa mayoría de los casos, un 70-75%, o por factores ambientales, generalmente prematuridad, bajo peso, consumo de sustancias, etcétera, que hacen que esa estructura cerebral, como digo, no se desarrolle de la forma adecuada. No es exclusivamente un proceso madurativo más lento, sino diferente, que hace que, a su vez, esas estructuras cerebrales determinen que el funcionamiento de los circuitos, de los cables y las fibras que deben funcionar de una forma determinada en nuestro cerebro, pues no funcionen de la forma adecuada. Eso genera en un nivel superior, siempre voy explicando de abajo hacia arriba, ¿no? Esa predisposición genética y factores ambientales determina, son los planos con los que construimos el edificio de nuestro cerebro. Ese edificio del cerebro, ese esqueleto de edificio, cuando se va avanzando, desarrollando y construyendo, se va rellenando con cableados, tuberías, instalaciones en general. Esas instalaciones o esos cables, cuando se ponen a funcionar, generan una actividad eléctrica, que en nuestro cerebro son las ondas cerebrales, y eso determina cuáles son nuestros patrones neuropsicológicos, nuestros patrones de autocontrol, que aquí está la clave, lo que son las funciones ejecutivas, y al final, cómo nos comportamos. Es decir, cómo un niño se comporta, cómo cada uno de nosotros se comporta, depende del funcionamiento correcto, incorrecto, óptimo, menos óptimo, de esas áreas inferiores. ¿Todo esto qué determina? Pues unos patrones, como digo, neuropsicológicos en los que se generan alteraciones en la función ejecutiva, parámetros de autocontrol, ¿vale? Yo estoy adornando, entre comillas, mucho esto, pero el resumen al final es muy sencillo. Y esas funciones ejecutivas pueden afectar a 5 áreas. Al control de la atención, el control de los movimientos, el control de los impulsos, el control de las emociones y el control de las respuestas sensoriales, ¿vale? Y puede fallar o alterarse uno o varios. De manera que cuando recibimos un estímulo externo, nuestro cerebro, sobre todo la región delantera, el lóbulo frontal, lo que hace es recibir ese estímulo y responder de forma proporcional a la gratificación inmediata que me genera ese estímulo o la consecuencia de llevar a cabo la instrucción o la orden o la actividad que estoy recibiendo. Si el sistema funciona bien, mi lóbulo frontal va a responder de forma proporcional a esos estímulos, ¿vale? Si el estímulo es normal, mi cerebro responde a una intensidad normal y, por lo tanto, estaré atento, tranquilo, paciente, a gusto y satisfecho, ¿vale? Que mi sistema responde de forma adecuada a un estímulo muy alto, pues es muy gratificante, pues mi cerebro responde de forma muy intensa. Estaré muy atento, muy tranquilo, muy paciente, muy a gusto y muy satisfecho. Y también se me pasará el tiempo muy rápido, ¿vale? Si el estímulo que yo recibo es bajo, poco gratificante, me costará estar atento, me costará estar tranquilo, me costará tener paciencia, no me sentiré muy a gusto y no estaré muy satisfecho. ¿Vale? Y la sensación del tiempo será muy lenta, ¿vale? ¿Esto qué ocurre? Cuando tenemos un sistema que funciona bien, ocurre de la misma forma, pero con una pequeña diferencia, que es la clave de todo el proceso, ¿vale? Cuando el sistema funciona mal o cuando hay una alteración ejecutiva, que es lo que pasa en el TDAH, ¿vale? En el TDAH hay una fuga que hace que cuando yo recibo un estímulo, mi lóbulo frontal responda de forma correcta, pero cuando va a enviar las señales generadas al resto de áreas, para que cada una se ocupe de regular estas 5 funciones, hay una fuga. Y esa fuga hace que el estímulo que yo estoy recibiendo no genere la respuesta adecuada. Por lo tanto, cuando alguien con TDAH recibe un estímulo normal, de una intensidad normal, el lóbulo frontal lo recibe, envía sus señales adecuadas, pero por el camino se fugan unas tantas y, por lo tanto, ante las situaciones normales del día a día, una persona con TDAH va a tener dificultades para estar atenta, para estar tranquila, para tener paciencia, para sentirse a gusto y para sentirse satisfecha o física y sensorialmente a gusto, ¿vale? Eso genera una insatisfacción, frustración, etcétera, que entre otras cosas, problemas de rendimiento en cualquiera de las áreas, porque si yo no estoy atento, no rendiré bien en los estudios o en la escuela o en el trabajo, ¿vale? Pero a lo mejor tampoco rindo bien en las relaciones sociales porque no entiendo lo que está ocurriendo. Si yo no tengo tranquilidad, no me estoy quieto, no regulo mi movimiento, no voy a cumplir las órdenes, no me estaré quieto en clase, molestaré a los demás. Si no tengo paciencia, pues voy a tener prisa, ansiedad anticipatoria, intolerancia a la frustración. Que no regulo bien las emociones, pues tendré cambios de humor, rabietas, frustraciones fáciles, enfados, mosqueos. Y si no regulo bien las cuestiones sensoriales, que es algo que la gente en general relaciona mucho con la parte TEA, pero que es algo muy típico en las personas con TDAH, pues me pueden molestar sitios con mucha gente, abrazos, etiquetas, ropa, ruidos,
texturas, etcétera, y por lo tanto al final no tendré una buena integración. ¿Va? Te resumo, una serie de factores genéticos ambientales determinan cómo es el funcionamiento de mi estructura cerebral, de mis funciones, de mis circuitos cerebrales y de mis ondas cerebrales, y eso determina que mis patrones de autocontrol no sean adecuados y por lo tanto que mi conducta no se ajuste a lo que se espera para mi condición y para mi edad y para mi capacidad intelectual en cada una de las áreas de la vida. Y básicamente aprendizaje, conducta, relaciones, autoestima, situación emocional y proceso madurativo. Que ahí lo llevas. Perfecto, perfecto. Y bueno, en cuanto a, o sea, sabes que el TDAH sobre todo es una neurodivergencia que genera mucho debate. Hay profesionales con distintas opiniones, vivimos en la época de la sobreinformación, ¿no? Hay muchísima información por ahí dando vueltas. Simplemente te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión acerca de si el TDAH a base de tratamiento, tanto pues en terapia, con medicación si hace falta, etcétera, se puede llegar a curar en el largo plazo? Porque hay gente que dice que sí, que una persona en la edad adulta pues puede llegar a compensar ese retraso madurativo y puede llegar a, pues compensar todos esos síntomas del TDAH, y hay profesionales que dicen que no, que es para toda la vida y que tienes TDAH y tienes TDAH desde tu nacimiento hasta la muerte. Disculpa por interrumpirte, pero quiero ofrecerte algo que probablemente pueda ayudarte muchísimo. Si estás escuchando este episodio, quizás es porque tu hijo tiene TDAH o alguien de tu entorno cercano lo tiene. Si es así, sabrás que el TDAH y las matemáticas no siempre se llevan bien. Se pierden signos a mitad de ejercicio, desaparece un número, se copia mal el enunciado y muchas veces las clases en el colegio no sirven para nada. Quiero que sepas que entiendo tu situación perfectamente y que no es culpa tuya. Yo, de pequeño, lo pasaba fatal en el colegio, me desconcentraba rápido y sentía que no me enteraba de nada de lo que decía el profesor. Por eso, después de 7 años dando refuerzo en matemáticas y de especializarme en alumnado con TDAH, creé el método Despega, un método de aprendizaje diseñado a medida para las necesidades de los alumnos con TDAH, con sesiones dinámicas, estrategias de atención sostenida y recursos visuales, que el año pasado consiguió un 100% de aprobados entre todos mis alumnos. Si quieres que tu hijo recupere la confianza y mejore en matemáticas, escríbeme ahora a este WhatsApp, al número que aparece en pantalla. Tienes el enlace en la descripción y en las notas del episodio. Yo mismo te responderé todas las dudas y te contaré cómo podemos empezar. Gracias por escucharme este ratito y seguimos con el episodio. Vale, mira, antes de eso, que te voy a responder después con una respuesta muy clara y después con la explicación, yo siempre aclaro que el TDAH está dentro de esos procesos de alteración del neurodesarrollo, por lo tanto, es algo que puedes suponer que en ese camino que yo porque me atraganto. Yo siempre defino como una línea recta del proceso de neurodesarrollo que se inicia en el desarrollo del sistema nervioso más o menos tercera semana de embarazo, y si todo va bien, lleva un camino recto a una velocidad adecuada y hace que estés a nivel de conducta en el sitio adecuado, en el momento adecuado, es decir, que tengas una conducta normal a la edad X, ¿no? Pues si ese proceso se altera, porque sea más lento o porque se salga del camino normal, podemos tener ese trastorno de neurodesarrollo que puede ser TDAH y que puede ser cualquiera de los que tenemos en nuestro contexto, ¿vale? De hecho, el cambio del DSM-4 al DSM-5 ha tenido algunos errores desde mí y otros compañeros punto de vista, pero también ha tenido algunos aciertos muy importantes, como es incluir el TDAH dentro de los trastornos de neurodesarrollo con el TEA, con la dislexia y los trastornos de aprendizaje, bueno, con todo esto, ¿vale? Y a tu pregunta, mi respuesta directamente es, ¿se puede solucionar? Sí. ¿Se puede curar? Si entendemos cómo curar, solucionar el problema que está generando esta disfunción, sí. ¿Por qué? Porque en estos niveles que yo te he explicado, ¿no? Desde la genética hasta la conducta, por un lado, tener esos 6 niveles, genética, estructura, circuitos, ondas cerebrales, neuropsicología y conducta, nos determina que en cada uno de esos niveles podemos evaluar o analizar la situación en la que se encuentra, pero también en cada uno de esos niveles deberíamos poder intervenir. La genética no la podemos cambiar, los factores ambientales se pueden regular, pero podemos establecer modificaciones de conducta, apoyos terapéuticos a nivel educativo, social, etcétera. Eso es lo superficial, ¿no?
Y para los síntomas leves eso es útil y puede ser suficientemente útil como tal. Igual que en un nivel más inferior tenemos la terapia neuropsicológica y por eso a nivel terapéutico en el TDAH la terapia cognitivo-conductual es la que se ha demostrado que tiene eficacia, ¿vale? Por mucho que nos quieran vender otras cosas que interfieren ahí, que hacen, pero la terapia cognitivo-conductual es la única que ha demostrado dentro del ámbito de la neuropsicología ser eficaz en eso. Una escala inferior tenemos las ondas cerebrales, se pueden modificar con intervención mediante neurofeedback y herramientas similares. Los circuitos cerebrales es lo que podemos modificar con suplementos nutricionales y tratamientos farmacológicos, que es lo que hoy en día ha demostrado ser la terapia más coste eficiente, es decir, para el coste no solo económico, sino de intervención, de dedicación familiar, etcétera, es lo que ha demostrado que tiene mejores resultados a nivel de síntomas a corto plazo y a largo plazo. Y después, para modificación de estructuras cerebrales y demás, tenemos la neuromodulación con TDCS, que es terapia de estimulación cerebral con corriente continua, y la TMS, que es con campos magnéticos. Si decimos que la causa de que esa conducta, esos patrones neuropsicológicos no estén adecuadamente establecidos es que la estructura, los circuitos cerebrales y las ondas cerebrales no están funcionando correctamente y tenemos herramientas que nos permiten modificar eso, pues en teoría deberíamos ser capaces de normalizarlo, ¿vale? La inmensa mayoría de los estudios que analizan esto lo hacen en base a tratamiento farmacológico porque es lo que más fácil es de medir, ¿vale? Pero hay muchos estudios que analizan cómo es el proceso madurativo a nivel cerebral en base a la intervención farmacológica que se está haciendo, ¿vale? Se ha demostrado que en el corto plazo todas estas herramientas pueden mejorar los síntomas, pero también se ha demostrado que a largo plazo todas estas herramientas entre sí pueden ayudar a modificar la configuración de nuestro sistema neurológico gracias a la plasticidad cerebral, porque aquí se habla de muchos temas en redes y en muchos sitios desde un punto de vista casi etéreo y filosófico, ¿no? El cerebro madura, es plástico, es amoldable. Sí, sí, muy bien, pero ¿eso qué significa en términos prácticos? Pues que esos circuitos cerebrales que tienen esa fuga que hace que el sistema no funcione bien, cuando tú le pones un tratamiento que básicamente lo que hace es taponar la fuga, cuando tú le pones unos suplementos que pueden ser desde omega 3 hasta triptófano, etcétera, que mejoran la eficacia de ese mecanismo, cuando tú haces que eso funcione lo mejor posible y encima lo estimulas con terapia cognitiva, conductual, etcétera, y entrenas a ese mecanismo, no solo estás consiguiendo que el chico mejore a corto plazo, sino que esos circuitos, básicamente esa intervención le transmite a nuestro sistema neurológico que lo que está haciendo es un desarrollo inadecuado, es decir, está fabricando circuitos que no tienen un desarrollo correcto y como nuestro sistema madurativo de pequeños, básicamente lo que hace es que fabrica muchas neuronas, esas neuronas usan muchos circuitos y generan todos esos circuitos y nuestro cerebro va creciendo. Cuando somos pequeños, nuestro cerebro es muy fácil de amoldar, de moldear y de modificar en ese proceso para conseguir el resultado que queremos. Es que haya suficientes circuitos que funcionan de forma adecuada y eficiente para que el sistema deje de ser disfuncional. Evidentemente, hay un momento en la edad en la que ya eso no es tan eficiente y ni se puede conseguir con tanta facilidad porque las funciones ejecutivas se van desarrollando hasta los 25, 30 años aproximadamente. Ahí ya hay un periodo de más allá de restabilidad porque todas las neuronas que fabricamos ya no son tantas y las que perdemos porque no son de buena calidad, porque bueno, nuestro cerebro va produciéndose ese recambio, etcétera, pues se va estabilizando y ya un momento más allá de los 55 años aproximadamente en el que perdemos más neuronas de las que fabricamos, aunque sigamos fabricando, y por lo tanto las nuevas neuronas van a ir a compensar las capacidades que perdemos y no a generar nuevas, ¿vale? Entonces es difícil generar cambios. Los niños se adaptan muy bien a los cambios, son flexibles en los procesos. A partir de los 40, aproximadamente 45, ya hay una estabilidad en la que todo lo que hayamos aprendido lo podremos aplicar muy bien, pero los cambios no nos van a ser fáciles de implementar. Y de los 45, ya digo, 40 a 55, de los 55 en adelante, pues son las típicas respuestas que muchas veces nos dan nuestros padres y personas mayores que, mira, yo no voy a cambiar, yo estoy así, esto ya no tiene solución, esto, pues en ese momento es muy difícil de modificar. Pero si una detección es precoz y las cosas se hacen correctamente, por eso te explico esto de la perspectiva puramente divulgativa, pero también de la científica, eso se podría corregir. Y hoy en día, un problema que genera una alteración en tu día a día, que tiene una serie de intervenciones, terapias o tratamientos que te lo pueden ayudar a resolver, no solo en el corto, sino a nivel de largo plazo, son todos sitios de llama curación.
Y yo siempre le digo a la gente que si no fuera así, yo tendría mi vida resuelta. Tengo pacientes para llenar mi agenda para todo lo que me queda de vida. Pero yo puedo ver pacientes nuevos porque doy alta a pacientes. Doy pacientes de alta porque ya no tienen tratamiento y porque están haciendo una vida normal. Y de hecho hay un ejemplo que tengo puesto en mi canal de YouTube, que nunca me acuerdo cómo se llama el título, que creo que es una historia de éxito, en el que entrevisto a unos padres de un chico de la consulta que yo empecé a ver con 4 o 5 años, con una serie de síntomas intensos, pero vamos, para echarse a morir. De hecho, empezó con tratamiento con una edad muy precoz, con estos 4 o 5 años, y que le di de alta con 22 años, después de 2 años sin tratamiento, con sus estudios acabados, con un máster, con un trabajo. Y tanto los padres como cualquiera que tú puedas hablar que lo ha conocido, te diría que si no hubiese sabido que de pequeño tenía esta situación, hoy en día sería imposible haberse dado cuenta, darse cuenta de que ese chico tenía un TDAH como la copa de un pino, ¿no? ¿Le queréis llamar curación a eso? Mi opinión es clara, es sí. Ahora, si entramos en la vertiente ideológico, sociológico, política, de que los trastornos no son enfermedades, son una condición, y entonces nos tenemos que... esto ya son palabras mayores en el que no entra solo la medicina y la ciencia, sino las creencias, que eso ya son otras historias, ¿no? Totalmente. Las creencias de la gente sabemos que es muy difícil cambiarlas. Y te voy a hacer aquí un Kit Kat, un break. Digo esto específicamente más allá del TDAH, que también ocurre. En el TDAH, sobre todo, la gente lo que hace es cuestionar el TDAH y demás, pero esto donde más problemas nos está generando no es tanto en el TDAH, sino en el autismo, ¿vale? Porque hoy en día todo es autismo, todo el que tiene un problema de lenguaje y peculiaridades o peculiaridades sociales, comunicativas, etcétera, tiene un diagnóstico de autismo. Y ya entramos en la política del autismo, no es un trastorno, es una condición, entonces tú tienes que aceptar como yo soy. Esto ya es, en fin, un tanto político-sociológico que desde mi punto de vista se ha salido de más. Pues sí. La verdad es que ambos trastornos generan bastante debate en la sociedad. Se puede ver ahora mismo que vivimos en la sociedad de la información, como estamos diciendo. Se puede ver en redes sociales a diario que a nada que se sube un contenido un poco que se sale de la línea argumental más aceptada por todos, pues a nada que hay alguna opinión un poco distinta, pues genera polémica y la gente se te echa encima. Pero bueno, yo creo que en este caso has aportado tu opinión respaldada por datos y estudios. La verdad es que, bueno... Mira, de hecho, antes de que empezáramos con las preguntas, te decía, hablando de la tecnología de yo he hecho directos con OBS en Facebook y demás. Hay un artículo en mi página web que, de hecho, si pones en Google el TDAH se cura, creo que si no sale el primero, sale el segundo, y que básicamente es un resumen y un vídeo que hice en Facebook con OBS creo que es de 2017, ¿vale? Y básicamente responde esto y lo responde con una serie de factores pronósticos de cuáles son los factores positivos y demás. O sea, que esto hace 8 años ya había esa información y todavía estamos hablando de este tema, ¿sabes? O sea, que sí, hay veces que la controversia y el ruido hace que las cosas no se queden claras, ¿no? He de decir que no eres el primer profesional que me lo ha dicho. No voy a decir nombres, pero sí que he hablado fuera de cámaras, he hablado con otros profesionales que se dedican o a la psicología o a la psiquiatría, que me han dicho, oye Nacho, que esto, si se trata bien, si se trabaja, si se llevan unas terapias a cabo, si se medican en el caso de los que necesiten medicación, etcétera, llega un momento a los 20 y algo, 30 años que no te hace falta más tratamiento. Así que, Ahora, decir... ¿es siempre, son todos? No, aquí no hay una perfección, igual que hay de otros problemas que no se pueden solucionar, no todos los TDAH tienen solución, entre comillas, no me refiero, se arreglan y llega un momento en el que no requieren tratamientos, depende del tipo de síntomas, de la base, de la evolución, del momento del diagnóstico, en fin, de muchos factores pronósticos, pero si la pregunta, como decías tú, es, ¿se puede? Sí, se puede. Perfecto. Y has comentado antes algo que también generó sobre todo mucho debate hace tiempo. Ahora llevo unos meses que no he visto más contenido hablando de esto. También tenía relación directa con el TDAH. También lo puedes hablar, yo lo he hablado con mis amigos tomando una cerveza, que es el TDAH puede llegar a estar generado por el consumo de TikTok y bueno, estas redes sociales de
consumo así muy dopaminérgico, ¿no? Muy compulsivo. ¿Puede llegar a suceder? Bueno, un TDAH como tal, ciertamente no te lo va a generar si no tienes una base genética con esa predisposición o esos factores ambientales. Dicho esto, sí es verdad que un estímulo como el actual, a nivel tecnológico, sí que nos puede alterar nuestros mecanismos de recompensa y puede hacer que nuestras sensaciones de regulación emocional, física, atencional, etcétera, se alteren. Por eso es tan negativo el uso de pantallas en niños pequeños. Y la Asociación Española de Pediatría dice que de 0 a 2 no debería usarse nunca, de 2 a 6 con muchas limitaciones, controles y demás, y después de forma supervisada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esos primeros 2 años un niño está en proceso de desarrollo y las influencias externas son muy importantes. De los 2 a los 6 está en proceso de aprendizaje y tiene que todavía aprender muchas cosas y desarrollar muchos procesos, y son momentos o los momentos de más sensibilidad o de más riesgo. ¿Veíamos dibujos animados de pequeños? Yo tengo 45, los veíamos. Veíamos menos, es verdad, no eran interactivos porque los veíamos en televisión y demás, pero ya han cambiado varias cosas. Primero, la disponibilidad que tenemos. Es decir, la gente, y lo habrás visto, lleva niños en un carrito con un móvil o con un iPad puesto para que vaya viendo cosas mientras va por la calle. ¿Vale? Estamos hablando de un carrito de un niño con meses. Eso no se concebiría y realmente no tiene ningún sentido. Pero, ¿por qué es eso tan malo? No es cuestión de que el niño no te eche cuenta, no preste atención, que también, evidentemente, socializa menos, afecta al desarrollo del lenguaje y hay estudios que lo demuestran. Pero hoy en día, incluso aunque se vieran dibujos que no son los actuales, son los antiguos, una de las cosas que ha cambiado es, primero, la calidad de las pantallas, es decir, el estímulo visual es mucho mayor porque los píxeles, la luminosidad, etcétera, es muy diferente. La velocidad de esos frames, de esas imágenes, es mucho más alta, con lo que el estímulo dopaminérgico que se genera a nivel cerebral es mucho más rápido, mucho más intenso, mucho más repetitivo, y básicamente eso va acostumbrando a nuestro sistema a la gratificación inmediata. Un niño recién nacido no tiene autocontrol ninguno. Todo lo quiere ya, no quiere esperar. Cuando quiere comer llora porque no tiene espera, no regula esfínteres. Es decir, el autocontrol cuando nacemos es cero, ¿vale? Es decir, el 100% de nuestros circuitos cerebrales tiene esa fuga que hemos dicho antes que se tiene cuando hay TDAH, ¿vale? Si hacemos un proceso de desarrollo, crianza, educación, etcétera, normal, y no tenemos TDAH ni predisposición ni ninguna historia específica, eso se irá regulando, ¿vale? En tiempo y forma, es decir, no solo a la velocidad que debe, sino de una forma correcta. Cualquier estímulo externo que afecte a eso y que interfiera en este proceso, aunque no parta de la base de la genética o de esos factores prenatales que hemos definido, consumo de sustancias, alcohol, etcétera, puede influir en cómo se desarrolla la estructura de nuestro cerebro, en cómo funciona nuestro circuito, etcétera. Así que no será un TDAH como tal lo que genere, pero sí una serie de conductas que pueden llegar a estar generando una psicopatología y un comportamiento, unas repercusiones que pueden ser equiparables a los del TDAH. Y además, lo más dañinoso es que se lo hemos provocado nosotros. Es decir, si en medicina uno quiere prevenir la enfermedad, promocionar la salud, diagnosticar los problemas y solucionar las dificultades, pues algo que sería perfectamente prevenible y evitable si hiciéramos las cosas bien. Por eso, tanta existencia de los pediatras y de todas las asociaciones en evitar este tipo de cosas cuando son pequeños y, por supuesto, el evitar el uso libre de dispositivos electrónicos incluso hasta la adolescencia, ¿no? Porque este proceso, como decía al principio, de maduración, función ejecutiva y demás, no acaba a los 6, los 10, los 12, por mucho que la atención temprana en nuestro país acabe a esa edad de los 6, sino que se desarrolla hasta los 20, 25. Esos son los estudios en los que se analiza el funcionamiento madurativo de nuestro lóbulo frontal y de toda esa región, ¿vale? Conocerás a gente que incluso a los 30 sigue siendo inmaduro, ¿vale? Que inmaduro es la manera de llamar a alguien que se comporta de forma más infantil. Y alguien que se comporta de forma más infantil básicamente es porque no regula o no genera unos procesos de autocontrol adecuados, ¿vale? Entonces, cuanto más intenso, más precoz y más duradera sea esa estimulación negativa, más riesgo tenemos de que las consecuencias sean exactamente iguales, equiparables a las de un TDAH, aunque no sea un TDAH. Vale.
Me parece que has hecho la diferenciación perfecta, por lo que podemos concluir que no te genera un TDAH, pero te puede llegar a generar unas modificaciones en tus habilidades sociales y funciones ejecutivas similares a un Equiparables. TDAH. Sí. Perfecto. Y bueno, vamos a dedicar ahora un ratito a contestar preguntas de la comunidad, de que te he comentado, creo que fuera de cámaras, que tengo una comunidad que son ya unas 200 madres que tienen hijos con el diagnóstico, o se han metido en la comunidad simplemente porque creen que puede que su hijo tenga TDAH y pues para tener un primer contacto con gente que tiene más experiencia. Y bueno, vamos a hacerte algunas preguntas, ¿vale? Una de ellas es, ¿cómo ayudar a gestionar la frustración y bajar la intensidad de los enfados? Mira, partimos de la base que esto que vamos a responder en la parte neuropsicológica puede ser útil para cualquier chico, tenga o no TDAH. Además, esto no es un sí o un no, es un continuo. Es decir, cuando hacemos evaluación de función ejecutiva, el sí o no depende, sí o no tiene TDAH, depende del nivel que se detecte de anomalía en ese sistema, en esa regulación, ¿vale? La estadística nos dice que lo normal es la media, más menos 2 desviaciones estándar, ¿vale? Esto es muy técnico, pero es importante tenerlo claro. Eso a nivel de percentiles, que los padres eso sí lo controlan bastante bien, ¿vale? El percentil de peso, pues si estoy en 50 estoy en la media de peso, si estoy en el percentil 90 es que mi hijo está gordito para la edad que tiene, y si estoy en el percentil 3 es que mi hijo está delgado, canijillo para la edad que tiene. Pues así exactamente se pueden medir estos parámetros a nivel de atención, de inquietud, de impulsividad, etcétera, ¿vale? Como digo, estos parámetros se pueden medir cuando están dentro de lo normal. Es verdad que incluso dentro de lo normal pueden generar problemas porque hay niños llamados de alta demanda o intensos que no cumplen criterios ni son suficientes sus dificultades para definir que haya un TDAH, pero sí unas exigencias altas, ¿vale? Y ahí tenemos que valorar los aspectos relacionados con la regulación de la conducta y la optimización de las funciones ejecutivas. ¿Esto en qué se traduce? En términos prácticos, básicamente en hechos, consecuencias, aprendizaje por repetición, ¿vale? Ahora entramos en ese mundo. Si estamos hablando de chicos que tienen dificultades realmente asociadas a un TDAH y que esa impulsividad, hiperactividad, frustración, intolerancia a la frustración, etcétera, está asociada a un TDAH, esa conducta o estas herramientas van a ser útiles, pero pueden no ser suficientes porque hay un mecanismo, como decíamos antes, esa fuga de neurotransmisores en sus circuitos que no está funcionando correctamente. Y en función del nivel de intensidad de esa fuga, de sus síntomas y demás, y de la edad, es cómo se determina si un chico requiere tratamiento farmacológico, se va a valorar inicialmente un tratamiento nutricional o solo una terapia cognitivo y conductual, ¿vale? Dependiendo, y esto es una recomendación de hace ya bastante tiempo de la Academia Americana de Psiquiatría, ¿vale? Que no peca por ser especialmente conservadora, etcétera, ¿vale? ¿Qué recomienda? Recomienda que si los síntomas son intensos y el niño es menor de 6 años, bueno, voy a explicarlo al revés. Vamos a poner como factor crucial la edad. Si el niño tiene menos de 6 años, hay que plantearse si los síntomas son intensos o no. Es decir, si los síntomas son intensos, porque hay un TDAH claro, y el niño tiene menos de 6 años, hay que preguntarse, ¿tenemos a nuestra disposición herramientas terapéuticas no farmacológicas? Tenemos terapias, suplementos, o sea, de intervención conductual, neuropsicológica, etcétera, sí o no. Se puede usar, ver si es efectiva, y si no es efectiva o no la tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Nos podemos plantear la siguiente parte, que es la nutricional o farmacológica, ¿vale? Ahora, si el niño, aunque tenga menos de 6 años, tiene unos síntomas intensos que generan situaciones de riesgo, de conductas agresivas o violentas, etcétera. Yo siempre pongo un ejemplo de un chico que tenía en la consulta con un TDAH como la copa de un pino, que perseguía a los compañeros de la guardería y no era para jugar, era para clavarle los cubiertos de plástico del comedor, ¿sabes? Entonces,
Ahí puedes intentar hacer toda la terapia cognitivo-conductual, etcétera, que quieras, pero si no regulas ese mecanismo con suplementos o con tratamiento farmacológico, no vas a conseguir que eso funcione por mucho de menos de 6 años que tenga el chico, ¿vale? Y si el chico tiene más de 6 años y sus síntomas, aun siendo leves, generan disfunciones en su vida diaria, social, académica, familiar, etcétera, el tratamiento farmacológico se considera parte de ese tratamiento multimodal, ¿vale? Herramientas cognitivo-conductuales, que decía antes de consecuencias y aprendizaje por repetición. Vamos a ver. Un chico que tiene un sistema que no regula bien porque estos mecanismos no están bien estabilizados o bien equilibrados, básicamente lo que nos está demostrando es que sus circuitos no han generado una suficiente capacidad de reacción adecuada a estos estímulos. Tenemos que, por supuesto, aunque seamos los más comprensivos del mundo, seamos los más pacientes y seamos las personas con una asertividad y una resiliencia más intensa, plantearle las consecuencias adecuadas a sus conductas. Porque si un niño está haciendo tal cosa que es peligrosa, no te hace caso y se cae, pues tendrás que decirle, ven, yo te cuido, te curo tal cual, pero ves cómo ha pasado esto, ves cómo lo que te decía, ¿vale? Y si tiene una conducta agresiva, pues la consecuencia que toque. Digo esto porque hoy en día la modernidad, entre comillas, de la crianza respetuosa mal entendida es a no plantear consecuencias, una consecuencia se plantea como un castigo. Bueno, hay que diferenciar entre lo que son castigos, lo que son consecuencias reales, lo que son consecuencias desproporcionadas o no, porque básicamente eso genera un aprendizaje de qué cosas es conveniente o no es conveniente hacer en base al riesgo o el peligro que eso genere y el beneficio que te genera tanto a ti como a tu entorno, ¿vale? Y después, el segundo concepto importante es el del aprendizaje, ¿vale? El aprendizaje se basa en la repetición, ¿vale? Por eso es necesario repetirle tantas cosas a los chicos o las cosas tantas veces para que aprendan. Y por eso, precisamente, en alguien con TDAH tiene olvidos, despistes y tiene a veces sensaciones del entorno de que hoy sabe una cosa y mañana no. Necesitan más repeticiones para llegar al mismo aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque el mecanismo es ineficiente, sus circuitos no funcionan de la forma más eficiente posible, por lo tanto el esfuerzo que va a tener que hacer para conseguir un resultado va a ser mayor, ¿vale? Esos chicos van a necesitar una intensidad más alta en los procesos de aprendizaje, por eso los estímulos, la atención temprana además tienen como base este proceso de aprendizaje por repetición. Por eso la pedagogía moderna de no hay deberes, no tareas, que los niños disfruten, es muy bonita, pero realmente dificulta un aprendizaje porque un niño tiene que aprender en base a la repetición y nuestro cerebro ha demostrado que la repetición espaciada en el tiempo es lo que favorece el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es lo que favorece las conexiones de nuestra fibra nerviosa, no porque lo diga yo, sino porque si la estadística nos dice que necesitamos 21 días o 21 repeticiones para un aprendizaje y por eso las dietas duran 3 semanas, los cursos 3 semanas, en el carnet de conducir te dan 20 clases en el paquete inicial, porque son las 21 aproximadas repeticiones que necesita nuestro cerebro para una conexión que realiza una función que es básicamente como si me descargo una aplicación en el móvil, ¿no? Entonces, repetición o aprendizaje por repetición, fundamental, porque cuando el chico es capaz de hacer ese aprendizaje por repetición, básicamente lo que está es llevando a segundo plano, a un inconsciente, las cosas, a un no esfuerzo para poder dedicarle esfuerzo a lo que realmente necesita, que es prestar atención, regularse y demás, y consecuencias a las situaciones para que el chico, con base a esa repetición y a una consecuencia lógica y razonable, sea capaz de aprender no solo por lo que le decimos, por la memoria y demás, sino porque estamos haciendo que su cerebro modifique la forma de responder al estímulo que nosotros como padres estamos dando. Me ha parecido una explicación brutal de, sobre todo, los procesos de aprendizaje. A mí, sabes, bueno, no sé si te lo explico Emilio, pero yo soy profesor de repaso de matemáticas, me estoy especializando, bueno, estoy especializado, pero ya sabes cómo es esto, nunca se para de aprender. Me estoy especializando cada vez más en los chavales con TDAH y yo no sé cómo explicarles tampoco a las madres de la necesidad de lo que tú has dicho. De, vale, sé que tiene TDAH, vale, sé que como tú estás diciendo, hay muchas corrientes nuevas de educación que pues están intentando cambiar ciertas tendencias que han existido siempre, pues como por ejemplo que los chicos hagan deberes por la tarde en casa. Y yo les digo, a ver, que yo no voy a tener a tu hijo
3 horas todos los días por las tardes haciendo deberes de matemáticas, pero entiende que si tu hijo ha venido a mí habitualmente es porque tiene necesidad de trabajar más que el resto, porque el trabajo que le están dando en el colegio y en las clases no le está siendo suficiente, por lo tanto es lógico que yo, aparte de mis clases particulares, le ponga trabajo para que esté 15 o 20 minutos por la tarde todos los días de entre semana, recordando lo que está trabajando tanto conmigo en mis clases como en el colegio, en las del colegio. Y es lo que tú Estoy dices, es completamente de complicado. acuerdo. Solo te voy a hacer ahí una aclaración que no es al razonamiento tuyo, que es perfecto, sino a que entendamos que si para que un chico lleve sus cosas al día o más o menos al día requiere estar todo el día trabajando, probablemente es que el mecanismo o las herramientas que estamos usando externas serán adecuadas, pero el chico no está funcionando correctamente. Digo porque siempre pongo el ejemplo de un chico en la consulta que yo vi con 8, 9, 8 años, que yo antes de ver a la familia siempre recojo toda la información, test, cuestionarios. Entonces yo sabía la situación del chico y le pregunté, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo acabaste el curso pasado? Me dice muy serio, mal. Digo, mal, ¿por qué? ¿Cuántas te quedaron? Dice, suspendí 8. ¿Ah? Una barbaridad. Digo, ¿y por qué? Dice, porque estudio poco. Entonces en ese momento le cayó una lágrima a la madre, ¿sabes? Yo me sabía la historia, entonces claro, la madre me decía, pasamos todos los días de 4 a 9 haciendo deberes, estudiando tareas, los fines de semana también. Claro, entonces cuando el chico me dijo eso, que lo dijo convencidísimo, ¿eh? Y dije, ¿y tú por qué piensas que estudia poco? Y mira, se dice, me lo dice mi maestra. Claro, esa maestra no lo hacía con ninguna mala intención, pero esa maestra sabía que el niño no era torpe, si el niño se porta bien, hace esfuerzo en clase y demás, tiene buena disposición y a pesar de eso suspende, chico, estudia más. Claro, ese chico con 8 años no tenía una conciencia adecuada de que era mucho o poco. Y la realidad es que no tenía vida, porque pasaba toda la tarde estudiando, haciendo no sé qué, los fines de semana también, mientras que los otros compañeros estaban una hora de deberes y haciendo su vida, y a pesar de eso, suspendían. Pues será que estudió poco. Todavía no había pensado, es que soy torpe, que ya es el siguiente paso, ¿vale? Porque aquí, si no va bien las cosas, o eres torpe o eres vago. Pensaba que no se esforzaba suficiente porque todavía no había llegado a pensar, me estoy esforzando todo lo que puedo y aún así no lo consigo, será que soy vago. Pues probablemente, vamos, probablemente no, en ese caso, en ese chico y en muchos de los chicos que están en esta situación, lo que necesitamos es un tratamiento farmacológico y o nutricional o y modulación que nos permita que ese mecanismo cerebral sea más eficiente para que el trabajo que se está haciendo desde fuera realmente luzca. Porque si no hay un infrarresultado del esfuerzo obtenido que al final pues es una sensación de frustración que cuanto más tiempo pasa más negativa es, ¿no? Sí, totalmente. Y además todo el impacto que tiene esto, como has mencionado tú, en la autoestima de los niños y de los adolescentes. El hecho de, pues veo que me esfuerzo, que me esfuerzo, que me esfuerzo, pero nunca llego a lo que se supone que tengo que llegar, ¿no? En los estudios, en las relaciones sociales, en la gestión familiar y después vienen que si los trastornos de ansiedad, que si los trastornos depresivos, que si los suicidios adolescentes, que si los casos de acoso y bullying, el acoso y bullying, porque básicamente el niño se siente una mierda y cualquiera aprovecha esas circunstancias. En fin, es que, y perdona la presión, es que si, mira, hoy en día hay un 30 y pico por ciento de fracaso escolar y no mejora. Y los informes PISA cada día son iguales o peores. Es decir, se está haciendo mucho gasto en muchas cosas que no dan resultados. Entonces, hay muchas veces que se habla del tema de la inversión, que hay que invertir más. Sí, sí, está muy bien. Pero la cuestión es en qué y en cómo, ¿vale? O sea, si en las administraciones públicas se preocuparan de detectar TDAH, dislexia y altas capacidades, se solucionaría el 90% del fracaso escolar que hoy tenemos. Porque sí, hay problemas económicos, familiares, sociales, etcétera, pero esos no son el origen de la inmensa mayoría del fracaso escolar que tenemos hoy en día. El fracaso escolar que tenemos hoy en día está derivado de problemas de aprendizaje, de desarrollo y de necesidades educativas especiales. Y sería infinitamente rentable esa inversión adecuada para eso. Pero queda más bonito poner pantallas digitales y ordenadores y estas cosas que se ve y luce. Ah, Totalmente. Además, los centros, te lo digo por experiencia, suelen tener
suelen ser bastante reacios a cualquier iniciativa de formación o colaboración, y ya si es privado, ya ni te digo, en plan, si ya es una organización privada la que se lo ofrece, ya ni te digo, pero suelen ser bastante reacios a cualquier iniciativa pues de eso, de formación de cómo hacer unas buenas adaptaciones para el TDAH o para el autismo y todo esto. Quizás lo ven como unos colectivos tan minoritarios que dicen no me va a salir rentable invertir en esto, pero... Bueno, minoritario, pues resulta que un 30% de los chicos de cada clase tiene neurodiversidades, ¿sabes? Es decir, pues te va a tocar en una clase de 25, te va a tocar un niño con TDAH, uno con altas capacidades, un disléxico, un autista y no sé qué dice. Es que es el estándar, es que hoy en día 5 de cada 25 tiene algún problema, ¿vale? Y yo, en relación a lo que decías tú, yo siempre pongo un ejemplo. Hace ya unos años, justo post pandemia, claro, los niños habían estado sin escolarizar, con clases online, etcétera, y la situación de vuelta a la escuela era muy confusa, ¿no? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros en nuestro centro llevamos mucho tiempo trabajando con una herramienta que se llama DIDE, que es muy útil, no solo para los centros como el nuestro, sino especialmente para las escuelas, que es realmente donde tiene el nicho más importante, que básicamente lo que nos permite es que tanto los padres como los profesores, o cualquiera que esté en el entorno de un niño, rellenen una serie de cuestionarios online homogéneos, normalizados, con objetivo de que las preguntas sean neutras, no estén orientadas a detectar patología, ninguna otra cosa, y que nos permite detectar cuál es el perfil de desarrollo, puntos fuertes, puntos débiles, poder plantear esas estrategias de intervención posterior, etcétera. Bueno, pues en mi entorno yo le planteé al responsable al concejal de educación, digo, mira, colaboramos con esta empresa está planteando la opción de hacer esto de forma gratuita en un estudio piloto sin ningún tipo de problemas en los centros que yo determine, porque queremos hacer esto de forma altruista. Muy bien, ¿qué tal? Voy a plantearlo. Una semana después, mira, he hablado con los directores de los centros educativos, me han dicho, después de comentarlo con los claustros y demás, que es que ahora mismo eso les coge muy superado, que es mucho trabajo y yo me quedé así, digo, no me puedo creer lo que me estás diciendo. Sí, si no habrá nada más eficiente que cogerlos a todos y que los padres y los profesores, después de un mes de clase, hagan esto y digan, señores, estamos aquí, este es el grupo, este es el niño, este es el no sé qué, y entonces sabemos. Pero yo me eché las manos a la cabeza y digo, ya no es por el ahorro económico que va a suponer esto en el corto, que no te va a costar dinero, sino que es que te va a hacer mucho más eficiente el proceso. Pero era como no, déjame que ya veré yo cómo me las apaño. Digo, bueno, pues nada. Totalmente, Eso totalmente. me quitó un velo de los ojos, digo, hasta aquí, yo ya no hago más, hago nada, después se te quita. De hecho, yo entrevisté en el podcast hace ya muchos meses a alguien que te conoce, que es Ricardo Lombardero. Digo, abogado. Que es abogado, y él ya dijo en su podcast, Nacho, con las organizaciones, o sea, los centros escolares son organizaciones delicadas y hay que tener mucha experiencia tratando con ellos y hay que ir muy poco a poco y con mucho cuidado porque cualquier cosa se las toman como una ofensa o como una insinuación de que ellos no saben hacer su trabajo, etcétera. Entonces, es la realidad a la que nos enfrentamos, la verdad. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Que sería, cuando el TDAH se presenta de forma conjunta con el trastorno negativista desafiante, ¿cómo lo abordamos? ¿Hay alguna diferenciación por esta comorbilidad? Sí, el TDAH y el TND, trastorno negativista o oposición desafiante, se asocian en un 80% de los casos. Es decir, si hay un TDAH, el 80% de los casos tiene TND. Y si te encuentras un chico que viene a consulta por problemas de conducta y que es compatible con un TND, probablemente haya un TDAH porque aparece en el 80%. Lo primero que te quiero hacer es definir el trastorno negativista desafiante, que en resumidas cuentas es no lo voy a hacer técnicamente, lo voy a hacer de forma divulgativa y clara. Es el típico niño que te dice que no a todo porque no le da la gana y que no tiene ninguna explicación ni ningún motivo para hacerlo y que además tú estás viendo que aunque te está diciendo que no, lo está haciendo. Joder, es ganas de tocar las narices, hablando feamente. Va, pues no es que tengan ganas de tocar las narices, sino que su sistema tiene una respuesta cuasi automática que no filtra por esos problemas de autocontrol
de rechazo a cualquier estímulo externo que no sea de su enorme agrado. O sea, al punto de que a veces dicen que no para las cosas que les gustan y que quieren. Pero esa respuesta es casi automática. Yo hay veces que en la consulta viene algún chico que sé que tiene este problema, ¿no? Y sobre todo cuando son chiquititos lo diciendo, venga, saco los recibos, no, venga, Pedro, pasa. No, te dice que no, pero él va pasando por su pasillo. No, venga, siéntate que vamos a charlar. No quiero, pero se sienta, ¿no? Entonces, le jalo un poco del carrete para después, en un momento, soltarle algo que sé que le va a gustar y de repente cuando no, y se queda así como diciendo, ostras, que he dicho que no hasta para lo que me gusta, ¿no? Y a veces casi que le supera. Pero claro, eso con 5 o 6 años pues es un problema y eso conforme va avanzando evidentemente se convierte en un problemón porque quien no respeta o no obedece o rechaza la autoridad con 5 lo hace con 15, con 20 y con 20 ya tenemos no los padres, sino la autoridad de verdad y al punto de que hay estudios ya que nos demuestran que el 40% de los presos de las cárceles españolas tienen criterios de TH del adulto de tipo hiperactivo impulsivo y la mayoría con trastorno negativista desafiante. Va. ¿Esto por qué es importante? Porque hay que abordarlo no solo cognitiva y conductualmente de forma diferente, no es un tema solo de aprendizaje, que a veces no hay un problema importante a nivel de aprendizaje, sino que el problema fundamental, evidentemente, es la conducta. ¿Vale? En el TDAH, una cosa es la intensidad de los síntomas y otra cosa es la gravedad. ¿Vale? La intensidad de los síntomas determina cuánto me despisto, cuánta paciencia, etcétera, y la gravedad lo que determina cómo son mis conductas. Yo puedo tener un TDAH muy intenso, pero no grave, porque básicamente soy un despistado de narices, pero no genero conflictos. ¿Vale? Y por otro lado, puede que parezca que mis síntomas de TDAH son leves, pero tengo un trastorno negativista desafiante que me hace ser beligerante y enfrentarme a todo lo que se menea, ¿no? Entonces, las estrategias de terapia cognitivo y conductual ahí son diferentes. Es importantísimo, evidentemente, abordar a la familia, el entorno y demás, pero ahí es donde la parte farmacológica tiene un papel más relevante. Porque ahí las consecuencias a corto plazo sí que son muy graves, o pueden ser muy graves, y a largo plazo, por supuesto, más. Hoy en día tenemos 2 grupos de fármacos, los estimulantes y los no estimulantes, y dentro de los estimulantes 2 tipos, el metilfenidato o las dimetanfetaminas, ¿vale? Los estimulantes suelen ser muy efectivos para la atención, moderadamente efectivos para la hiperactividad y aunque son efectivos para la impulsividad, a veces se quedan cortos. Y eso hace que nos tendremos que plantear algún abordaje complementario. De hecho, los estimulantes taponan la fuga de la dopamina, los no estimulantes taponan la fuga de la noradrenalina y dentro de los no estimulantes tenemos la tamoxitina y el Intuniz. El Intuniz es un fármaco que es especialmente útil para el control de los impulsos y los tics. Puede ser útil para la hiperactividad, pero que normalmente para la atención no es especialmente efectivo. Y como verás, es un perfil como un poco contrario al de los estimulantes, de forma que es algo que se usa con bastante frecuencia en combinación cuando hay este tipo de perfil de TDAH con TND, ¿vale? La tamoxitina es un poco diferente, no vamos a entrar en ese detalle ahora mismo, pero incluso en este tipo de perfiles que pueden requerir la combinación de los 2 fármacos, a veces no es suficiente el Lintonid combinado con el estimulante para conseguir una suficiente regulación de este tipo de conducta. Y nos tenemos que plantear fármacos específicos para el control de los impulsos, aunque no sean fármacos específicos para el TDAH. Y aquí nos encontramos los que hoy en día se llaman neurolépticos o feamente llamados antipsicóticos, ¿vale? Se llaman antipsicóticos porque inicialmente se usaban para los problemas de conducta e impulsividad en las personas con psicosis, que es lo mismo que la esquizofrenia, pero que realmente son fármacos que se pueden usar o que son útiles para el control de la hiperactividad y la impulsividad cuando las conductas agresivas están presentes, son intensas y no hay otra vía de regulación a nivel farmacológica que pueda ser útil, como por ejemplo el Intuniz que estábamos nombrando, ¿no? Dentro de los neurolépticos están, por orden más o menos de antigüedad, el haloperidol, la risperidona, el aripiprazol, que es el Abilify, y después vienen ya la paliperidona, que es el Invega, y otra serie de fármacos más de última generación o más antiguos como la olanzapina, la clozapina, en fin. Eso ya hay una variedad bastante más amplia. Perfecto. Vamos a pasar a otro tema que les preocupa bastante a las madres, sobre todo de los más pequeños, ¿vale? Que es el tema de cómo afecta el TDAH o quizás incluso la medicación al sueño, ¿vale? Y nos preguntan, ¿la melatonina en adolescentes tiene riesgos a largo plazo? ¿Dependencia? ¿Hay pautas seguras? Mira, el trastorno del sueño es una de las comorbilidades habituales en el TDAH.
Yo las comorbilidades las divido en 3 tipos. Las primarias, que son las primarias tipo A, que son las que están relacionadas directamente con otro trastorno del desarrollo, es decir, tener TDAH, dislexia, TDAH, TOC, etcétera. Después están las comorbilidades primarias tipo B, que son aquellas las que sí que hay una base orgánica, física, además, como pueden ser los trastornos del sueño y demás. Y están las secundarias y las terciarias. Secundarias son aquellas como te podría decir, bueno, la ansiedad, la depresión, etcétera, y las terciarias son aquellas en las que sí que hay una relación estadística, pero no se sabe la causa. Pueden ser la fibromialgia, la fatiga crónica, etcétera. Es muy frecuente que se asocien estos trastornos del sueño, ya sea de conciliación o de fragmentación en los chicos con TDAH, y a veces no aparecen, pero pueden ser un efecto relacionado con el tratamiento. A veces no un efecto secundario, sino una consecuencia. ¿Y por qué digo o diferencio entre efecto secundario y consecuencia? Pues porque un efecto secundario es el efecto directo que produce el fármaco en alguien, ¿vale? Es decir, me tomo el Concerta a las 7 de la tarde y no me deja dormir hasta las 7 de la mañana al día siguiente. Pues eso sería un efecto secundario. Ahora, si yo me tomo un Concerta a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde ya se me ha pasado el efecto, pero por la noche no puedo dormir, eso es una consecuencia. ¿Y por qué es una consecuencia cuando ya el fármaco no está haciendo efecto? Porque aquí, básicamente, lo que generalmente ocurre en ese tipo de circunstancias es que el chico, con el tratamiento, ha hecho menos desgaste, menos esfuerzo, está menos agotado, menos cansado física y mentalmente, y por lo tanto, a la hora de dormir, no ha hecho el desgaste que debería o que en otras situaciones era capaz de hacer y que le permitía descansar con facilidad. En ese tipo de situaciones, ya sea por consecuencia del tratamiento o porque de entrada ya había un trastorno del sueño primario, la melatonina es muy efectiva. Hay otras cosas que se pueden usar, pero la melatonina es lo más efectivo. Primero, no genera adicción ni dependencia, ¿vale? Ni tolerancia, es decir, no deja de hacer efecto con el tiempo, pero sí es verdad que lo más importante es qué dosis es la más efectiva, ¿vale? Porque hoy en día en Europa o en España específicamente, las dosis de melatonina que son legales vender como complemento nutricional está por debajo de 2 miligramos, ¿vale? Cuando realmente la dosis efectiva de melatonina para una conciliación o regulación del sueño adecuada está en torno a los 3-4 miligramos, ¿vale? Eso supone que hay que tomarse más cantidad o que si quieres una melatonina de más dosis te la tienes que comprar con receta porque ya se considera tratamiento farmacológico. Un poco absurdo, pero es así. Esto es como lo de el ibuprofeno, ¿no? Que con 600 necesitas receta, pero con 400 no, y la gente se toma 1,5 o 2 de 400 para no tener que pedir la receta. Bueno, es así. Pautas seguras sí las hay, se puede usar sin ningún tipo de problema, no es necesario que sea continuada, puede ser puntual los días que se necesita. Yo lo uso con bastante frecuencia. Hay melatonina de efecto rápido para conciliar, hay melatoninas de efecto más prolongado que son fármacos que se venden como fármacos por la dosificación, y también hay melatoninas que llevan complementos como triptófano, como pasiflora, etcétera, que se pueden usar no solo para lo que es la conciliación, sino también para la fragmentación del sueño. Importante, esto la Asociación Española de Pediatría y la mayoría de las asociaciones científicas insisten mucho en esto. Hay que hacer esto siempre bajo supervisión profesional para saber qué, cómo y de qué manera, porque aquí no podemos usar esto como si fuera completamente inocuo. Es decir, antes de los 6 meses, por ejemplo, un niño no tiene sentido darle, porque los niños más pequeñitos que tienen problemas de sueño con esa edad, ni siquiera están fabricando melatonina en su cerebro, con lo que por darle más o menos no va a solucionar nada, porque no hay una variación, una percepción adecuada de los ritmos de ciclo de sueño-vigilia, y antes de los 2 años en general es poco efectiva, porque estos sistemas no están maduros. Entonces, es efectiva, es segura, se puede usar sin ningún problema, pero siempre hay que tener una supervisión y una recomendación profesional para hacer las cosas con sentido lógico. Todo clarísimo. Vamos a hacer otras que son relacionadas más con el diagnóstico y nos preguntan qué pruebas se realizan para diagnosticar el TDAH y cuánto tarda un diagnóstico por la Seguridad Social de normal. Bueno, aquí hay 2 cosas. Por un lado, lo que tarda el diagnóstico en la Seguridad Social depende de cuándo te manden al especialista, qué especialista te vea, porque en nuestra Seguridad Social hoy en día, por desgracia, con todo mi respeto a los psiquiatras, el sistema ha decidido que normalmente es salud mental la que se ocupa de esto. Ahí podemos entrar en una historia muy larga de si es lo correcto o no, pero asumiendo que fuera lo correcto, el sistema de salud mental en nuestro país está dividido de una forma muy curiosa, ¿no? Primero te ve un psicólogo general,
que no tiene por qué tener ninguna experiencia en niños. Este determina los síntomas. Esto es lo que se llama el primer escalón, el primer nivel de salud mental, ¿vale? Ese psicólogo ve, o sea, ya el tiempo desde que te manden hasta que te vea es un hándicap. Después, ese psicólogo determina qué número de sesiones puedes necesitar para ver si sospecha que tú puedas tener un TDAH o no. En caso de que consideres que sí, determina si te tiene que mandar al psiquiatra o no, porque valora que tú puedas necesitar tratamiento farmacológico o no, que no sé yo porque tiene que ser el psicólogo que determine si un chico puede requerir tratamiento farmacológico o no. Ya vengan alguien y me lo explique. Y después llega al psiquiatra y que determine, sí, esta sospecha es un TDAH y además podrá o no requerir tratamiento farmacológico. Échale meses a eso, ¿vale? ¿Qué pruebas se usan? Dentro de lo que son los niveles que hemos dicho, ¿vale? Dependiendo de la edad y las circunstancias, podemos usar una serie de herramientas u otras, ¿vale? Podemos usar herramientas de observación, test, cuestionarios, etcétera. Podemos usar herramientas de evaluación neuropsicológica. Nosotros, de hecho, cuando tenemos chicos de más de 6 años, usamos herramientas de evaluación neuropsicológica basadas en realidad virtual, porque son las que nos ofrecen una mejor calidad a la hora de analizar el número o la intensidad de los síntomas que tiene el chico, ¿vale? Pero esto siempre lo quiero dejar claro, ¿vale? Esto lo establecen todas las guías de cualquier tipo, de cualquier país, de cualquier sociedad científica. El diagnóstico del TDAH es clínico. Es decir, lo que se analiza son los síntomas y las conductas, ¿vale? Y lo que tú ves en la consulta y lo que la familia te cuenta de cuál es la situación del chico es lo que determina si tú haces un diagnóstico o no. Todo lo demás puede ser complementario para determinar más finamente. Yo uso herramientas de realidad virtual, sí, ¿para qué? Para medir. ¿Eso es determinante? Pues hay chicos que tienen un resultado normal que sí que tienen TDAH, hay chicos que no tienen TDAH que tienen algunos parámetros que pueden no ser normales. Pero eso lo que hace es que yo tenga más o menos información a la hora de tomar mi decisión clínica de si un diagnóstico es TDAH, o sea, de un caso es un diagnóstico de TDAH o no, ¿vale? E igual que como con el resto de trastornos del desarrollo, y esto es una cosa importante que tampoco la digo yo, aunque estoy de acuerdo, sino que lo dicen todos los profesionales que nos dedicamos a esto, el diagnóstico de este tipo de cuadros debe estar basado me refiero a nivel profesional, en un profesional con experiencia y formación en procesos de neurodesarrollo, ¿vale? Eso básicamente se centra en un pediatra o neuropediatra, en un psiquiatra y en un psicólogo clínico, ¿vale? Un psicólogo clínico es el que ha hecho psicología y después ha hecho la especialización PIR clínica, ¿vale? Un psicólogo general sanitario, un neuropsicólogo, un psicopedagogo puede hacer una valoración X con una serie de datos de resultados de prueba X, pero el diagnóstico es clínico y debe tener un proceso facultativo detrás o de psicólogo clínico para que tenga una validez real. Y bueno, y ahora que nombrabas tú la diferencia o veíamos esto de la diferencia público-privada, los informes y la valoración diagnóstica, tanto pública como privada, son perfectamente equivalentes y válidos en cualquier término para la escuela y para cualquier entidad. Que, en fin, esto ya sabes que muchas veces te encuentras, no, es que me han dicho en el cole que lo tienen que ver en salud mental porque el informe del privado no vale. Porque, claro, te han podido poner, claro, yo soy un mercenario ahora que... Pero, en fin, esto sigue ocurriendo, ¿no? No, totalmente. O sea, ahí sí que podríamos abrir un melón que además yo he abierto de vez en cuando en redes sociales y no sabes la que se lía. O sea, ese melón, si lo abriésemos, casi que necesitaríamos otro podcast entero para Mira, tratar pues, el tema. ¿tú sabes cómo se soluciona eso fácilmente? Entre comillas, fácilmente. Yo siempre digo, eso, ¿quién te lo ha dicho? No sé quién. ¿Y cómo te lo ha dicho? Pues me lo dijo el otro día. Digo, muy bien. Pon por registro de entrada de secretaría una nota pidiendo que te expliquen y te determinen dónde está eso establecido en la norma. ¿Vale? Es decir, mira, el otro día en una reunión, Pepito Pérez, orientador, no sé cuánto, me dio esta información. Así que solicito que haya una demostración escrita de dónde está eso. La comunicación con el colegio al final, en la inmensa mayoría de las veces, suele ser verbal. Y el aire se lo lleva todo. Pero el papel, aunque digan que lo soporta todo, tiene sus riesgos. Porque si alguien de la escuela te pone eso por escrito, que dice el informe que usted ha aportado no es válido, yo tengo una demostración que alguien no ha aceptado una cosa que legalmente se debería haber aceptado. Entonces, ojo, que la gente cuando tiene que escribir las cosas, antes de escribirlas se va y dice, voy a mirarnos, vaya a ser que lo que yo estoy diciendo sea una barbaridad, ¿vale? Y hay que ver si lo que nos dicen incorrectamente es por falta de información o por mala fe.
que no sé qué es peor y no sé qué es lo que ocurre más habitualmente, pero ocurre. Totalmente. Y ya para finalizar el podcast, tenemos una que dice: cefalea tensional, mareos con calor y balbuceo en TDAH con la comorbilidad de autismo, de TEA. ¿Relación o cuadro aparte? ¿Cuándo derivar o volver a estudiarlo? Bueno, si sea cual sea el diagnóstico que tenga el chico, TDAH, TEA, etcétera, tiene esa sintomatología, mareo, dolor de cabeza, sensación de sopor, etcétera, eso hay que estudiarlo, ¿vale? Porque se puede ser autista y tener un cáncer. En fin, hay veces, y digo esto así a lo bruto, porque muchas veces dicen los padres, es que voy a urgencias por no sé qué, porque el niño llora, no sé qué, no sé cuánto, y claro, no, eso es su irritabilidad, su trastorno, su problema. Que los niños autistas o con TDAH tienen otitis, tienen bronquitis, tienen neumonía, tienen otras cosas, tienen migrañas, pueden tener. Entonces, que no nos sirva su trastorno como justificación para cualquier cosa que le pase. Porque después tenemos niños que tienen una intolerancia digestiva o que tienen, yo qué sé, un millón de cosas y que nadie se entera porque no le ha echado cuenta. Porque, claro, no, es que está más irritable, vamos a subirle el risperdal. Y dice, esto no, a lo mejor no todo tiene que ver con su problema y no todo se arregla subiendo la medicación cuando el niño está más irritable, ¿no? O no, es que en la escuela se está comportando peor porque, bueno, a lo mejor hay un compañero que le molesta, en fin, hay que investigar y no asumir que todo es origen de su problema, porque el problema no tiene por qué ser siempre la causa de las dificultades de un niño, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden generar para interferir. O sea, que en un encuadro como ese, antes de cuestionarse su diagnóstico, lo que hay que ver si eso está relacionado con su problema de verdad o hay otra cosa que se lo esté provocando, ¿no? Vale. Muy, muy, muy claras todas las respuestas que acabas de darle a mi comunidad, bueno, y a toda la gente que pueda tener algún tipo de relación con el TDAH. La verdad es que te agradezco enormemente, pero enormemente. Estoy muy agradecido de esta hora y pico que nos has dedicado para aportarnos toda tu visión, todo tu conocimiento, tu tiempo y tu experiencia. Y nada, sí que una última pregunta, pero que ya no es de la comunidad, una que me gusta hacer a mí antes de acabar. ¿Me recomiendas a alguien que consideres importante, que tiene un punto de vista interesante o curioso y que dices, oye, si tienes un podcast como es este caso, centrado principalmente en el TDAH, tienes que traer a este señor? ¿Científico o no científico? Quien sea. Vale. Tampoco me he mirado todos tus podcasts, no sé si los has entrevistado ya, pero hace unas semanas entrevisté a un chico que se llama Antoñanzas, que hace divulgación en redes sociales y que tiene TDAH. Me pareció que era muy interesante por contar su experiencia. No lo tengo aún grabado, pero justo ayer estuve en contacto con él y ese episodio estamos ahora mismo maquinándolo. Es muy intenso, pero creo que es muy útil lo que plantea. Pues muchísimas gracias, de verdad, Manuel. Te voy a estar eternamente agradecido, que sepas que me tienes aquí para lo que necesites. Y nada, y nada, a vosotros os veremos en el siguiente episodio.